juzgando nosotros a los demás de acuerdo a la forma en que cumplen la ley, de acuerdo a sus acciones o de acuerdo a cómo cumplen sus promesas. En nuestros ojos nosotros vemos la evidencia de quienes cumplen o no cumplen las promesas cuando levantan la mano y hacen un juramento para decir yo haré esto o yo dejaré de hacer esto otro. ¿Somos nosotros quienes establecimos la ley o somos nosotros los que juzgamos con justo juicio? Shalom, amados hermanos y amigos, bienvenidos a otra edición más de los estudios de la porción de la Escritura de cada semana, como de costumbre aquí en su canal de Israel Yará, el canal de nuestra congregación Casa de Israel Yará. Le doy la bienvenida y le doy gracias por el privilegio y la oportunidad que me brinda de poder entrar a sus hogares y de poder compartir con ustedes un poquito de la Escritura y de la sabiduría que el Padre nos dejó por medio de la vida de Yeshua, a sus discípulos y especialmente por medio de su Torah, la palabra. La palabra es nuestra guía y a esa nosotros estamos sometidos. La palabra es una constitución. Básicamente, cuando usted se compromete con el Eterno, usted hace un juramento y usted le dice, voy a cumplir todo lo que está escrito en esta palabra. El Padre, en su misericordia, nos otorga a nosotros contingencias en caso de que nosotros faltemos o fallemos a uno u otro mandamiento. En el tiempo del templo, cuando estaba de pie, si usted faltaba o fallaba a algún mandamiento por causa de error, porque se le olvidó, porque no sabía lo que estaba haciendo, habían provisiones para que usted pudiera ser perdonado, restaurado y para que continuara su vida dentro del convenio el cual usted se había juramentado ser parte. Ahora, en estos días nosotros no tenemos las mismas opciones, pero sí tenemos la opción que Yeshua, nuestro Mesías, nos otorgó al darnos la oportunidad de retornar al Padre en el momento en que fallamos algún mandamiento. ¿Y cómo se hace eso? A través de la fe. Nuestra justificación no está basada en que podemos guardar todos los mandamientos. Nuestra justificación está basada en que nuestro crecimiento y en esta etapa de nuestra vida en que estamos tratando de elevarnos delante del Padre, Él nos provee la oportunidad de arrepentimiento por la fidelidad que le otorgamos a Él y que nosotros tratamos de practicar en su convenio. Él es fiel y para siempre es su misericordia. Ahora nosotros nos corresponde ser fieles a eso que Él estableció. Y en esa fidelidad hay unos parámetros los cuales nosotros tenemos que estar atentos y velar para que podamos siempre caminar dentro de estos parámetros para no alejarnos del Eterno y no, como dice Pablo, caer de su gracia, dejar de agradarle. Bueno, pero antes de continuar con este tema, quiero invitarles a que se suscriba a nuestro canal. Si es su primera vez aquí en nuestro canal, rapidito apriete el botón de suscribirse, además de encender la campanita de las notificaciones y poner un comentario en la enseñanza. Así pues sabemos cuál es la retroalimentación, como se dice en el correcto término, ¿verdad?, científico, de qué forma le estamos bendiciendo a usted a través de estos estudios. Mi interés es que usted pueda crecer como creyente y pueda crecer en la palabra del Eterno y que pueda elevarse delante del Eterno, no solamente delante del Eterno. Al usted elevarse y hacer las cosas en orden, entonces nos representamos al Eterno de la mejor manera, y de eso es parte del tema que quisiera hablar con ustedes en este ratito que vamos a compartir. Soy el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará, ubicada en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport. Si usted está por acá, por el centro de la Florida, digamos en Orlando, en Kissimmee, en Lakeland, Tampa, hay personas que vienen hasta de Jacksonville y nos visitan acá en nuestra congregación cada Shabbat. Visítenos, venga para acá y gócese con nosotros, con las alabanzas, la oración y la hermandad y la familiaridad que hay en nuestra congregación. Así que los esperamos cada sábado a las 3:30 de la tarde, los Shabbat. Guardamos el sábado
A las 3:30 de la tarde estamos allí. Así que venga, visítenos. Estamos aquí esperándole. Bueno, continuando con el tema, la porción que nos corresponde hoy es una porción doble, Matot Masei. Vamos a estudiar dos porciones juntas, pero en este ratito que yo estoy con usted no tenemos tanto tiempo para estudiar todo lo que hay desde el verso 30, desde el capítulo 30 al 36 en el libro de Números. Pero sí me voy a enfocar en algo que es bien importante, que está dentro de lo que se llama la Haftarah, o el estudio de los profetas y libros históricos, o también en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, o en el Pacto Renovado. Las cartas del primer siglo, las cartas de los discípulos de Yeshua, quienes vivieron con él. Vamos a ver si nos podemos enfocar en un tema muy importante que creo que a usted le va a servir de mucha bendición. Y si tiene alguna pregunta, recuerde, puede escribirnos un comentario, puedes enviarnos nuestra pregunta. El email aparece siempre aquí en el cintillo aquí debajo para que usted pueda enviarnos su pregunta, sus dudas, y así podamos compartir notas y crecer juntos. La idea es que ambos crezcamos, usted, yo y todos los hermanos que nos unimos a estudiar la palabra del Eterno. Bueno, la porción está en Números capítulo 30, verso 1, y comienza la porción diciendo: habla a los jefes de tribu de la casa de Israel. Y vamos a enseñarle algo bien interesante que usted va a poder descubrir en esta porción. Y es tan interesante que nos deja ver cómo la misericordia del Eterno, aun cuando siempre hay un líder, el Eterno no descarta a las otras personas que tienen capacidades para servir, pero solamente Él es el que escoge. Así que vaya conmigo a la Biblia, Números capítulo 30. Yo voy a buscarla aquí junto con usted. Números, el libro de Números capítulo 30. Y dice la siguiente, la palabra del Eterno: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Los príncipes de las tribus. Esto es una conversación específica con una gente específica para un propósito específico. Y mira lo más interesante, que la palabra tribus aquí, la palabra tribu, lo vamos a ver en el estudio de esta palabra, significa, ¿cómo diría? El bastón, el staff, que se llama, ¿verdad? La vara, una vara. Cuando dice tribu, en este caso está hablando de la vara, ¿verdad? Míralo aquí arriba: varas, tribu, sustento, báculo, palo, ramas, ¿ok? En la mayor parte de las veces que esta palabra se usa, la palabra es matei. Esta palabra se usa como tribu, pero la segunda vez que se usa esa palabra se usa como las varas. Mírenlo aquí. Usted lo está viendo conmigo. Varas. Pues dice el verso, habló Moisés a los príncipes de las varas de los hijos de Israel. Las varas, los príncipes de las varas. ¿Qué le recuerda eso acerca de este tema? Y es importante que lo veamos, y quisiera que usted lo viera conmigo para que tengamos la perspectiva correcta. ¿Ok? Para que podamos ver cómo la perspectiva del Eterno nos lleva a un entendimiento. Déjeme buscarle aquí un verso para poder continuar. Me parece que es en el capítulo 15 o el capítulo 16. Le voy a enseñar ahora, mire. 15, 16, déjeme ver. No, en el capítulo 17. Mi capítulo 17, aquí lo tengo en mis notas. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Mírala aquí la palabra vara, ¿verdad? Téngala ahí pendiente. Por cada casa de los padres. Una vara por cada casa de los padres. Va a buscar a los hijos de Israel y vas a tomar una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, de todos los príncipes, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás en el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. ¿Ok? ¿Lo está viendo ahí? Espero que sí, que lo esté viendo conmigo,
para que veamos lo que el Eterno quiere hablarnos en esta tarde. Mire, cuando, cuando el Eterno le dice a Moisés, escoge una vara, está relacionando los príncipes, la vara y las tribus. Cada uno tiene una representación. Cada príncipe tiene una vara que representa a cada tribu. En el parashá de hoy que dice Matot, que quiere decir las varas o las tribus, en este caso pues se traduce como las tribus. Pero ahora estamos viendo una conexión bien interesante, que cuando tú tienes una vara, cuando el príncipe tiene la vara de cada tribu, representa que él tiene esa autoridad sobre esa tribu. Cuando Moisés le dice a las tribus, ¿verdad? Le dice, el capítulo 30, Moisés le habla a las tribus, le dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel, ¿verdad? Lo estoy leyendo acá y no se lo estoy enseñando. A las tribus de Israel, perdonen, dice claramente que cada uno de los príncipes que él estaba hablando eran 12. Está hablando con los 12 príncipes de cada tribu. Ok, y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Tomémoslo en cuenta y digamos, cuando Adonai quiere decir un punto muy importante, extremadamente importante, lo va a hablar al líder de la tribu. Hay otros puntos que son menos importantes delante del Eterno y se los puede decir a todo el pueblo para que todo el pueblo pues lo tome de la manera correcta y lo pueda interpretar y lo pueda practicar. Pero en este caso está haciendo responsables a los tribus, a los jefes de tribus, a los 12 jefes de tribu, para que cada uno pueda estar pendiente de que honremos el nombre del Eterno de la manera correcta cuando hacemos una promesa, cuando hacemos un compromiso. Y hay personas que son responsables por cada uno de nosotros, líderes que están a cargo de una misión. No sé si se acuerdan la historia de por qué las varas. Del pueblo se levantaron líderes, se levantó Coré, 250 profetas y se levantó Datán y Abiram. Y entre ellos trataron de usurpar la posición de Moisés en su liderazgo, diciendo que ellos también eran líderes, que ellos también eran jefes de tribu y que ellos también podían haber cumplido con la misión que Moisés y Aarón estaban cumpliendo. Pero el problema no es que si pudieran o no, de hecho podían hacerlo y el Padre escogió a Coré para una función importante dentro del templo. Pero ese no es el punto no es tener la capacidad simplemente, no simplemente porque definitivamente para poder tener un liderazgo tienes que tener ciertas capacidades y cualidades que Moisés las expresó, el Padre las expresó en el capítulo 11 de este mismo libro de Números. Pero es importante entender que el Padre es quien escoge a la persona cualificada para el liderazgo. Es Él el que sabe, Él conoce el corazón. No debemos pensar nosotros que una persona es preferida por el Padre o una persona usurpó, se robó una posición de liderazgo o una persona está tratando de imponerse sobre otra basado en qué criterio, en el criterio personal, sino que Jehová es el que te va a honrar. Jehová es el que te va a colocar en el lugar donde tú fuiste llamado para ese liderazgo. Aun cuando no seas el líder principal, y esto lo podemos ver porque en esta ocasión, ¿verdad? En el capítulo 17, Jehová mandó a las tribus, a los 12, a colocar su vara, su tribu, la vara es una representación de la tribu. Cada uno con su vara, con su nombre, incluyendo a Aarón. Y lo pusieron en el lugar oscuro, en el lugar donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde la presencia de Adonai se manifestaba cada vez. Y en ese lugar colocaron las varas. Y es en el lugar oscuro donde todos fueron puestos a prueba. Y todos cualificaron, todos pasaron la prueba. ¿Cómo va a ser, pastor, si escogieron a uno solo? Es que, mire hermano, cuando los 250 se presentaron el día antes y trajeron su ofrenda y trajeron sus incensarios y los pusieron delante del Eterno para adorar, Moisés dijo, traiga a todo el mundo y que Jehová escoja quién es. Esos 250 murieron calcinados.
murieron calcinados y comenzó una peste dentro del pueblo, comenzó una plaga dentro del pueblo. Y ahí fue donde Aarón tomó su incensario y corrió y se puso entre medio de la muerte y la vida, entre medio y para cesar y detener la muerte. Y aquellos 250 profetas murieron, o aquellos 250 hombres murieron. Yo considero que eran levitas de la tribu de Coré, que se levantaron y se pusieron o sea, no de la tribu de Coré, de las familias de Coré y de las familias de Rubén, aunque Rubén, Datán y Abirán eran de la familia de Rubén, ellos no eran levitas, pero yo creo que eran 250 levitas. ¿Por qué razón? Porque son los únicos que ellos sabían que estaban autorizados para traer incienso. O sea, Rubén sabía que no podía traer incienso. Datán, Abiram, todos ellos sabían que no podían traerlo. Cuando Moisés los mandó a buscar, no se presentaron. Ahora, ese no es el punto. Quiero pasar al punto importante ahora. Es que nosotros, cuando Adonai nos pone delante de su presencia, pone gente cualificada al lado nuestro, muchas personas. Y personas con ciertas capacidades, las cuales pueden ser probadas a través del tiempo, y el tiempo demuestra el corazón y la capacidad de tú amar, respetar, tener fe, estudiar, prepararte, amar a las vidas y amar al Eterno y presentar la información correcta para que el nombre del Eterno sea elevado. Y hay muchas, miles de personas que están haciendo ese trabajo, pero el Padre tiene un pequeño grupo, y eso no es que te hace mejor a ti que el otro, no, Él sabe, Él conoce a quién puede escoger para que lo represente de cierta manera. Las 12 varas estaban en el lugar oscuro, y las 12 varas estaban ahí presentes delante del Eterno. Los 250 que trataron de usurpar el lugar murieron, pero estas 12 se pusieron ahí en representación de las tribus, no como una forma de usurpación ni por la fuerza. Jehová estableció que iba a ser así. Y cuando Jehová lo establece y los pones delante de él, él escoge a quien él quiera. Usted y yo no tenemos la autoridad de juzgar a nadie, de juzgar y decir, pero ¿por qué escogieron a fulano? ¿Y por qué escogieron a sotano? ¿Y por qué? Pero si yo tengo mejores cualidades, tranquilo, no te preocupes, no es de ti que vas a juzgar, no eres tú el que vas a juzgar. Aunque nosotros tenemos cierto nivel y cierta capacidad de juicio. Miren, el capítulo 30 dice, a él le dice que habló a las tribus de los hijos de Israel, a cada uno de los 12. Y empezó a decirle que cuando hicieran compromiso o hicieran juramento ligando su alma, que en este caso la palabra alma es el nefesh, ¿verdad? Que no es el espíritu, pero en un estudio que yo hice hace poco acerca de la connotación de la palabra nefesh, tiene que ver su voluntad. Tienes ligando tu voluntad con obligación. Alma tiene que ver con la voluntad de uno. ¿Por qué tiene que ver con la voluntad de uno? Porque tu voluntad está ligada a tus emociones. Escúchame bien, hermano. Tu voluntad, lo que tú quieres hacer, está ligado a tus emociones. Y tus emociones funcionan en base a el alma, a lo que el alma te proyecta, lo que tú sientes, tu alma proyecta. Y así hay dos formas de ser guiado, una por el espíritu y una por el alma, uno por la intuición, lo que es el gut feeling, que yo he enseñado en estos días bastante. Esa conexión espiritual o capacidad de conectarse con el mundo espiritual influye sobre nuestra alma, sobre nuestra voluntad, y nuestra voluntad toma control muchas veces de nuestro cuerpo, de lo que queremos hacer, y así cumplimos con nuestra voluntad. Yo quiero esto, yo quiero esto otro, yo quiero ser profeta, bueno, si usted hace un juramento ligando su voluntad a hacer algo, no podrá echar para atrás, especialmente si usted quiere ser un levita o un sacerdote. Mira lo que dice, o una persona de autoridad. Quiero decir, valga la aclaración, ningún sacerdote
Todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes, y ni siquiera Yeshua pudo entrar a servir como sacerdote en el templo porque era de la tribu de Judá. Según el libro de Hechos, la carta de Hebreos, nos habla claramente que de él Moisés no habló, de la tribu de Judá, de nadie para ser sacerdote. Cuando digo acerca del sacerdocio, yo quiero ser sacerdote, acuérdese que usted mismo en su casa, con su familia, tiene su propio reino. Y ese reino es representado por el sacerdote del hogar, quien es el padre, el líder de la casa. Ese es el sacerdote de esa casa. Así como el Padre nos mandó a todos nosotros, Israel, a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. Pero eso no significa que somos levitas o que vamos a servir en el templo, que tenemos autoridad para servir en el templo, ni tampoco como reyes nos permiten sentarnos en el trono de Jerusalén. Hay un solo rey supremo, hay un solo primogénito. Todos somos hijos, pero un solo primogénito. Todos somos sacerdotes, pero solamente hay un sumo sacerdote. Todos somos reyes, pero solamente uno se sienta en el trono. Pero en tu casa tú eres sacerdote. Si tú quieres ocupar esa posición, mira lo que dice aquí Moisés. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ok? Todo de estas tribus, si usted, de los líderes, usted hace un juramento, usted liga su voluntad con obligación a ese juramento, tienes que cumplirlo. Diga conmigo, tengo que cumplirlo. Tengo que cumplirlo. Hay otras regulaciones, las cuales puedo estudiar mañana con los caballeros a las 11 de la mañana. O si ustedes, los caballeros, se quieren unir a nosotros para estudiar a las 11 de la mañana, abajo en la descripción está el link de Zoom para que usted se una con los caballeros y estudiemos esto un poquito en profundidad en lo que hablamos acerca del juramento de la mujer, el juramento de las hijas, de la mujer casada, etcétera, etcétera. Y no se trata de machismo, ¿ok? Ya lo he hablado anteriormente, pero mañana vamos a tocar nuevamente el punto. A los Shabbats a las 11 de la mañana, el link está debajo. Se puede unir con nosotros para estudiar y compartir notas. Ahí tenemos una conversación. Lo que dice el mandamiento es acerca de los líderes. Si alguno hace un juramento ligando su alma con obligación, no va a quebrantar lo que dijo. Y en Israel, si hay algo importante de Israel, es que los juramentos se cumplieron. Siempre que uno hacía un pacto en Israel, usted se va a dar cuenta que en Israel siempre los pactos eran cumplidos y los juramentos eran cumplidos. Y aquí en esta porción, en este capítulo del libro de Josué, capítulo 9, Josué está batallando. Y Josué hizo un juramento en contra de sí mismo y en contra de Israel cuando los gabaonitas se acercaron. Y Josué, siendo líder, hizo un juramento. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí. Le voy a mostrar rapidito en la escritura, en el poquito tiempo que nos queda. Dice, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y dijeron a él y a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, ¿verdad? La gente que venía, ¿verdad? La gabaonita, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Porque Jehová les dijo, precisamente en esta porción, Jehová le dice, saca a esa gente de ahí. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Elohim, porque hemos oído de su fama y de todo lo que hizo en Egipto. ¿Ok? Luego mira cómo brinca aquí abajo. Nosotros somos vuestros siervos,
¿verdad? Haced ahora alianza con nosotros, verso 11. Y en el verso 12 dice, y este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora seco, ¿verdad? Y ahora, mire lo que brinca acá, en el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Ahí está el problema. Y Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes. Oh, look at that. Mire, ¿lo juraron quién? Los príncipes. Hicieron un juramento. Y después que hicieron el juramento, ya no pudieron dar para atrás. Y si usted quiere conocer el resto de la historia, léase en el libro de Crónicas, donde David pasa por un problema difícil. El libro de Reyes, David pasa un problema difícil. ¿Cuál fue el problema de David? David vio que había una hambruna, y cuando hubo una hambruna, ¿qué pasó? David dice, ¿qué pasó? Porque ahí está hambruna, y fue a consultar a Jehová, y Jehová le dijo, bueno, lo que pasó fue que Saúl, no cumplió el juramento de Josué, que había hecho Josué, no cumplió con ese juramento y mató a los gabaonitas. Y ahora el juramento que los príncipes de las tribus, los que tenían la autoridad con la vara, representantes de las tribus que hicieron juramento, Saúl quebrantó ese juramento, y al quebrantar el juramento vino una maldición sobre ti. Ahora tú estás pagando las consecuencias. Oh, Jehová, pero Adonai, ¿qué tengo que hacer ahora? Habla con los gabaonitas y consulta con ellos cómo hacer remisión por haber hecho este juramento y Saúl haberlo roto. Este es un simple ejemplo que es completamente importante para que nosotros sepamos que nuestra palabra tiene peso y tiene valor. Y nosotros, cuando hablamos con una persona, mire, lo voy a mostrar aquí en el libro de Santiago, que es Jacob. Jacob dice la siguiente manera, le voy a mostrar. Dice Jacob aquí, hermanos, ¿verdad? Capítulo 4, verso 11. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? ¿Quién eres para juzgar a otro tú? No estés murmurando. Segundo, vamos a buscar aquí en el libro de Romanos. Mira qué interesante. Pablo dice de la siguiente manera en el libro de Romanos, capítulo 14. No se pierda esto, hermano, que esto está bien interesante. Mira lo que dice. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil como en legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Jehová para hacerle estar firme, para hacerle estar. ¿De quién a quién nosotros tenemos que rendirle cuentas? Cuando hacemos juramento, cuando nosotros prometemos, cuando nosotros abrimos nuestros labios para jurar o para decir, comprometernos, decir, no, yo voy a cumplir con esta palabra, yo voy a hacer esto, yo voy a, etcétera, etcétera. Queda de nosotros el ser suficientemente sabios para cumplir con ese juramento, porque nos puede costar. Y Adonai dice, Adonai no está vendido a nadie. Imagínense, los gabaonitas eran parte de los pueblos que se suponía que Josué tenía que sacar de en medio, y Josué no lo sacó, hizo juramento con ellos. Ciertamente fue con engaño, pero no consultaron a Jehová. Usted y yo tenemos esa misma autoridad en nuestros labios, y tenemos que aprender que fuimos escogidos para ser sacerdotes de nuestra tribu, de nuestra casa. Fuimos escogidos
de un lugar oscuro, y uno de ese lugar oscuro salimos vivos. Aunque se escogió a un líder, nosotros salimos, el Padre nos concedió la autoridad de regir sobre nuestra tribu. Asimismo, usted y yo, maestros y líderes, fuimos escogidos por el Eterno. No hagamos juramento ni juzguemos a otro, porque cada persona le dará respuesta a Jehová, y el que come, bien, y el que no come, también. No estamos hablando de comer comida inmunda, que no es comida, ¿sabes? Comer cerdo, esas cosas. Estamos hablando de aquellos que se refrenan y se detienen. De hecho, Pablo está hablando de una doctrina, Tú tienes la doctrina de ser vegetariano, go for it. Si te gusta, dale. Tú tienes la doctrina de ayunar una vez en semana, 2 veces en semana. Muy bien, la Torah no te juzga por eso, ni tampoco te obliga a hacer eso. Rav Shaul nos enseñó claramente que las doctrinas son división entre los hombres. Y nosotros no somos quienes para juzgar las doctrinas. Sí somos quienes para juzgar las acciones. Si tú prometiste, cumple. Y si sabes de alguien que hizo compromiso con el Eterno, ayúdalo, llámalo y ponlo en una posición en que tú hiciste un compromiso con Jehová, tú hiciste un juramento. Si lo hiciste, cúmplelo. Olvídese de las doctrinas y piense primero. En lugar de pensar en las doctrinas, piense primero en lo que Jehová dijo en su Torah. Y así podemos juzgar los unos a los otros, no para maldición y no para murmuración, sino para levantarnos unos a otros y que ambos podamos crecer como las tribus, los llamados, como los escogidos de Jehová, quien nos dio esta oportunidad, este privilegio de poder servir a otros.